Bien, pues hace algunos años yo prediqué en una iglesia y tuve la oportunidad de hablar o predicar un pasaje sobre la santidad. Y sabemos que ese pasaje pues puede, o ciertos pasajes de la santidad pueden hablar cosas muy específicas que a veces algunas personas pueden sentirse tristemente, de cierta manera, ofendida porque pues no viven según lo que el Señor dice. Y al terminar de predicar, una persona se acercó a mí y me comentó algo que para mí fue impactante. Esta persona me dijo así: hace mucho que no escuchábamos una predicación así. Realmente lo necesitábamos. Y yo me sorprendí, y tristemente no me sorprendí para bien, en el sentido que una persona pudiera jactarse, un predicador pudiera jactarse en escuchar esto. Pero sentí realmente tristeza por esa iglesia, porque yo no prediqué mencionando hábitos pecaminosos específicos. Al no ser mi iglesia, yo simplemente di aplicaciones generales sobre la importancia de vivir en santidad. Y la realidad es que conozco muy bien esa iglesia, sé cuál es la filosofía del ministerio de esa iglesia y también conozco muy bien al pastor de esa iglesia. Y tristemente, en esta iglesia no existe la costumbre de predicar confrontando el pecado, ni tampoco existe una predicación que insiste urgentemente en vivir en santidad o dedicar tu vida a Dios. Tristemente, la iglesia se habituó al mismo tipo de sermones que no confrontaban el pecado y que tampoco motivaban servir a Dios. Y Jesús termina su sermón del monte. Hay una similitud en lo que esta persona me dijo. Notemos que el versículo 28 menciona que cuando Jesús terminó de predicar, la gente se admiraba de su enseñanza. Se quedó admirada las personas al escuchar las palabras de Jesús. Y admirar aquí realmente quiere decir maravillarse, sorprenderse. Y algo muy importante es que este verbo, en esta sección específicamente, es un verbo que no tiene el fin de la acción, es un verbo imperfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que los que escucharon las palabras del Señor Jesús se sorprendieron por un tiempo indeterminado. No quiere decir que solamente al terminar esas palabras, sino que pudo haber sido que durante un tiempo, unos días, no se sabe porque es un tiempo imperfecto, no tiene exactitud, las personas seguían maravillándose al recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué se maravillaron? Porque las personas escucharon un sermón diferente. Escucharon un sermón diferente. Pero ese sermón era veraz y era con autoridad. Y algo importante que debo decir aquí, la diferencia no necesariamente indica que sea bueno o que sea malo. Jesús predicó de una manera diferente y nosotros pudiéramos pensar, bueno, a veces lo diferente es malo, pero no necesariamente es así. Y de la misma manera, nosotros podemos estar tan acostumbrados a escuchar el mismo tipo de sermones que nos maravillamos ante uno diferente, pero que es veraz y con la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, y con mismo tipo de sermón, yo quiero decir aquellos sermones que son motivacionales, aquellos sermones que tienen principios moralistas, que no confrontan el pecado, que no te instan en vivir para agradar al Señor. Y también me refiero a sermones por predicadores que quieren agradar al hombre y no a Dios. Y debemos recordar que la palabra de Dios es autoridad para tu vida.
La palabra de Dios es autoridad para tu vida. Por ende, tú debes desear y buscar una predicación de acuerdo a ella. Tú debes desear y anhelar una predicación que tenga como fundamento la autoridad de la palabra de Dios. No principios moralistas, no legalismo, sino solamente la palabra de Dios. Ahora, y algo importante es que nosotros debemos buscar una predicación fiel a las Escrituras. Y a veces pensamos que una predicación fiel a las Escrituras es aquella que solamente menciona la sana doctrina. Pero tristemente eso es un concepto equivocado. Una predicación fiel a las Escrituras es también aquella que motiva al creyente a vivir urgentemente con devoción a Dios. Una predicación fiel de las Escrituras es aquella que también te motiva a depender de la gracia de Dios y no de tus esfuerzos. Porque cualquier sermón que no incluya esto es un sermón moralista o legalista. Así que tú debes buscar una predicación fiel a las Escrituras porque ella es la autoridad para tu vida. Y hoy vamos a responder a una pregunta. Y tú debes preguntarte de manera personal. ¿Por qué la palabra de Dios es autoridad para mi vida? ¿Por qué la palabra de Dios es autoridad para mi vida? Si Jesús predicó con la autoridad de la palabra de Dios, ¿por qué la palabra es autoridad para mi vida? Notemos que la palabra de Dios es autoridad para tu vida porque su enseñanza te maravillará. Su enseñanza te va a sorprender. Y aquí en este versículo podemos ver que Jesús está concluyendo su sermón de una manera muy importante. Recordemos el versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Jesús estaba proclamando su palabra con la autoridad del Padre. Un versículo que se ha mencionado hoy, Juan 14:10, dice así: las palabras que yo, Cristo está diciendo, las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y aquí debemos pensar que en la Trinidad hay un consenso y unidad. Jesús declaró que Él y el Padre son uno solo. Juan 10:31. También lo menciona en Juan 17 cuando Él está orando por sus discípulos. Ahora, ¿y por qué esto es importante? Porque Jesús está declarando las palabras del Padre. Y en la unidad divina hay consenso al decretar los o al dar los decretos soberanos. Y esto no es como la democracia que pinta en España. No es la democracia política en el cual se vota que dicen yo estoy a favor, yo no estoy a favor, pero voy a votar que sí porque es para el bien de la sociedad o simplemente porque yo puedo obtener un beneficio. Eso no existe en la Trinidad. Hay un consenso porque es la esencia de un solo Dios. Por esto Jesús predicó con autoridad, porque Él es el Rey Creador. Y esto es lo que nos dice Colosenses 1:13 en adelante. Colosenses 1:13 nos menciona que Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, al reino de Cristo. Y por Cristo fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido hecho, creado por medio de Él y para Él. Así que Jesús predicó con autoridad por la esencia misma de la unidad divina. Y aquí vamos a ver varias cosas que podemos aprender sobre aplicaciones del sermón de Jesús o cómo él predicaba. Y sí es verdad que el Sermón del Monte tiene como prioridad establecer los valores del reino. Nosotros podemos aprender principios sobre cómo Jesús predicó.
y él predicó con autoridad, teniendo como fundamento la palabra del Padre. Y si Jesús predicó con la autoridad de la palabra del Padre, toda aquella persona que predica, todo aquel pastor que predica en el púlpito, debe sujetarse al texto bíblico y debe exponer las verdades y principios que emanan de la Biblia. Así que aquí debemos tener cuidado en no predicar según nuestro criterio, no según mi autoridad, sino la autoridad de la palabra de Dios. Y con esto quiero que tú imagines una situación en tu trabajo. Imagina que tú trabajas en una oficina. Vamos a llamar el contable. Vamos a llamar que tú eres el contable o la contable de la empresa. Y tú, con el cierto tiempo que tienes en esa empresa, has detectado que hay corrupción, hay nepotismo e incluso hurtos en la empresa. ¿Por qué? Porque tú sabes la situación financiera de la empresa. Pero tú, por respetar el rango jerárquico en tu trabajo, te diriges al gerente, que es tu jefe directo, y le mencionas que te sientes en la obligación de decirle al dueño de la empresa lo que está pasando. Le comentas al gerente el contexto, le das evidencia, él te escucha y dice, muy bien, pero déjame que yo hable con el dueño. Así que envíame un correo, dame toda la evidencia que tú tienes y posteriormente pues yo hablaré con el dueño. Así que tú escribes un correo, envías un correo con toda la evidencia, das tu hipótesis con evidencias para que así el gerente pueda hablar en tu representación. Pasa el día, el gerente recibe ese correo y él se queda sorprendido por toda la evidencia que ha visto. Y él sabe que es verdad. Él lo ve y de una manera objetiva dice, esto es verdad. Hay corrupción, nepotismo y robos en esta empresa. Sin embargo, aun y cuando es verdad, este gerente tiene cierta empatía por supuestamente tener amor por sus empleados ladrones. Y él decide enviarle un correo electrónico al dueño y le explica la situación, pero omite palabras clave. Él no dice que hay ladrones, él no dice que hay nepotismo y él no dice la corrupción de la empresa. Así que el dueño de la empresa recibe este correo y manda llamar al gerente y le pide explicaciones. Y el gerente, estando en persona con el dueño de la empresa, también omitió las palabras que son de un delincuente. Él omitió ciertas palabras porque amaba a esas personas, porque las conocía de hace muchos años y quería cuidar supuestamente de ellos. Pero el gerente no sabía que el dueño, al ser el dueño de la empresa, tiene activado un software que le permite detectar si alguien escribe o investiga o hace cualquier búsqueda de palabras clave como robos, etc., etc., etc. Así que cuando pasa esto, le envían una alerta automáticamente al dueño para él saber qué está pasando en su empresa. Así que el dueño le dice al gerente que él ya sabía y le demanda explicaciones. ¿Por qué no le dijo la verdad? ¿Qué es lo que pasó? En este caso hipotético. Pues el dueño de la empresa despide a todos los ladrones y también a este gerente. ¿Por qué? Porque el gerente quería cuidar supuestamente a sus trabajadores delincuentes, pero se olvidó de honrar a la persona por la que todos tienen trabajo. Se olvidó de honrar al dueño. Y esta ilustración es un poco exagerada, lo sé. Quizás no va a pasar. Quizás no. Quizás sí. Espero que no.
Pero esta ilustración nos demuestra una realidad. Predicadores pueden proclamar la palabra de Dios. Eso cualquiera lo puede hacer. Fríamente cualquiera puede decir que es palabra de Dios. Pero esos predicadores pueden omitir ciertas palabras por un supuesto amor a su congregación. Y aquí quiero ser de una manera objetiva y respetuosa. Pero hermanos, los pastores, los predicadores somos llamados a predicar la palabra de Dios, no a predicar según mi criterio, sino lo que dice el texto bíblico. Y debemos recordar que la predicación con la autoridad de la palabra de Dios confronta el pecado. Y esa es una realidad para nosotros y fue una realidad que vivió el Señor Jesús. A lo largo de todo el Sermón del Monte, nosotros podemos ver que Jesús confronta el pecado como tal. Él no disfraza el pecado. Él descubre el pecado, lo manifiesta. Y él describe el pecado como una ofensa ante Dios. Sí, el pecado afecta a otras personas, pero es una ofensa ante Dios. Y no hay dudas que en el Sermón del Monte Jesús confrontó el pecado. Tan solamente recuerda las primeras semanas que meditamos en Mateo capítulo 5. Jesús habla sobre el odio. El pecado es la manifestación de una autonomía y rebeldía ante Dios. Y Jesús, por estar entre su creación y siendo que Él es el Creador, el Rey eterno, desea que ellos vuelvan a Él, que vean la condición en la que se encuentran, que vivan reconociendo la autoridad de Dios. Y es por esto que una predicación maravilla a las personas. Una predicación con la autoridad de la palabra de Dios maravilla a las personas, porque te hace ver en la condición en la que tú te encuentras. Y aquí es donde tristemente la cosmovisión evangélica en este país, en España, ha sido influenciada por el mundo. Nuevamente lo digo, la cosmovisión evangélica en España ha sido influenciada por el mundo. La cultura en la que vivimos no acepta que tú digas que algo está mal o que algo es pecado, porque todo es relativo y porque puedes ofender a esa persona. El mundo apela al supuesto amor, apela a la supuesta tolerancia. Y tristemente este pensamiento ha entrado en la cultura evangélica de España. Las predicaciones ya no confrontan el pecado. Pastores prefieren evadir palabras para no ofender supuestamente a las personas. Pero déjame decirte algo. Que cuando omitimos ciertas cosas para no ofender a la congregación, ya hemos ofendido a Dios. Y Él es el único que trasciende. Que omite algo para no ofender, no declarar el pecado como tal, ha ofendido a Dios por aligerar el mensaje divino. Y tristemente en algunos casos por cambiar el mensaje de Dios. Como pastores debemos temer a Dios, no al hombre. Así que hermanos, los pastores y predicadores, somos llamados a proclamar la palabra de Dios con autoridad. Y un pastor muy reconocido, latinoamericano, dijo esto: aunque predicar es una labor que realizamos en público, debemos buscar la aprobación de Dios, no la de los hombres. Cuando predicamos, debemos buscar la aprobación de Dios solamente. Así que debemos predicar fielmente la palabra de Dios, porque esa es la prioridad del llamado que Dios ha dado a cada pastor en la iglesia.
Y aquí entra un punto también importante. Hace 1 año y medio, una persona me dijo que no comparte la misma filosofía de que la prioridad del pastor es la exposición de la palabra de Dios. Y realmente, si esa persona quiere creer eso, adelante. Pero la Biblia sí menciona explícitamente que los pastores somos llamados primordialmente a predicar y proclamar la palabra de Dios. Y te voy a mencionar varios versículos. Primera Timoteo 3:2 menciona que el que tiene llamado a ser obispo, es decir, a ser pastor, debe ser apto para enseñar. Pero nota que dice, debe ser apto para enseñar. Tito 1:9 también menciona que los ancianos, los pastores, deben retener la palabra fiel para que sea capaz de exhortar con sana doctrina. Nuevamente lo mismo, apto y capaz. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que debe predicar en todo tiempo. Eso lo dice en 2 Timoteo 4:1 al 6. Las palabras que sabemos, insta a tiempo y fuera de tiempo. De hecho, repetidamente, Pablo le encomienda a Timoteo que enseñe a la iglesia. Esa es la prioridad de Timoteo, enseñar a la iglesia. Pero no solamente se lo dice a Timoteo, también se lo dice a Tito. Toda la carta a Tito está repleta de instrucciones de Tito para enseñar a la iglesia, a los cretenses. La prioridad de los pastores es predicar, proclamar la palabra de Dios, porque ese es el llamado y el don de Dios que Él nos ha dado. Y quiero que vayas conmigo a Efesios 4:11 al 12. 4:11 al 12. Y algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero quiero que vean las palabras claves. El versículo comienza diciendo que Él dio. O sea que aquellos que son nombrados tienen un llamado, un don especial del Espíritu Santo hacia ellos. Y notemos que también menciona que hay evangelistas y otros que son pastores y maestros. Ahora, pastores y maestros, nosotros pensamos que son dos personas, porque en el castellano la I hace una distinción de cualquier cosa. Puede ser una persona, contexto. Pero en este pasaje, en el griego no hay una I. Realmente la frase original es pastores guión maestros. Así que el pastor es un maestro de la palabra. Y él tiene ese don para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para capacitar para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que no hay duda que la labor principal del pastor o de todo pastor es proclamar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que es autoridad para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos equipados para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 al 17. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El texto bíblico apunta a que las personas son edificadas a través de la palabra de Dios. Apunta a eso. Las personas no son edificadas principalmente a través de las relaciones sociales. Sí, son importantes las relaciones sociales, pero una persona es edificada a través de la palabra.
Así que volviendo al punto, la tarea principal para el liderazgo de esta iglesia es la proclamación fiel de la palabra de Dios. Y la predicación fiel a la palabra de Dios incluye advertir sobre el pecado. Incluye predicar contra el pecado. Así que debemos predicar en contra del pecado, porque estamos aquí para agradar a Dios. Pero también, algo muy importante, la razón de confrontar el pecado no es para que tú sientas tristeza. No es para que tú te sientas con miseria. No es para que te sientas con bajeza. Se debe predicar confrontando el pecado para que cada persona vea la grandeza de nuestro Dios, para que veamos qué tan grande es Dios, que veamos su carácter justo, recto, porque Él es el Rey creador. Y de esa manera, al ver la grandeza de Dios, tú podrás acercarte a Él con humildad y con arrepentimiento. Esto fue lo que dijo Isaías. Cuando vio la santidad de Dios, él se arrepintió y se acercó a Él en humildad. Y nota lo que dice el Salmo 119, 38. Salmo 119, 38. Confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Confirma a tu siervo tu palabra. Y aquí siervo se refiere al rey David, a cada persona en particular. Bueno, no al rey David porque no sabemos quién escribió con exactitud el Salmo 119, pero se refiere de manera personal el autor de este salmo. Así que tú debes orar también de esta manera. Señor, confirma mi corazón a tu palabra, porque tu palabra me inspira a temerte. Porque tu palabra demuestra mi condición y demuestra qué tan grande eres tú. Por eso es importante exponer qué es el pecado. Porque si no se predica en contra del pecado, se puede crear una distorsión de la persona de Dios. Pero Dios es justo. Por esto una predicación que confronta el pecado maravilla a cualquier persona, porque te demuestra tu condición y porque exalta el carácter justo y santo de Dios. Y una predicación que confronta el pecado es la que verdaderamente promueve el arrepentimiento. Es la que promueve el arrepentimiento genuino. Y aquí también hay una aplicación para la iglesia en general. Hermano, hermana, busca y desea predicaciones que expongan la gravedad y consecuencias del pecado. Porque el pecado trae un mal para tu vida. No busques predicaciones moralistas. No busques predicaciones sensacionalistas que solamente quieren mostrarte que tú debes ser una buena persona. La palabra de Dios no enfatiza que el hombre debe ser una buena persona. La palabra de Dios nos motiva a conformarnos a la imagen de Cristo para exaltar a Dios, no para que simplemente tú seas una buena persona. Así que analiza si las predicaciones que comúnmente tú escuchas en internet o incluso aquí mismo o en cualquier otro sitio, analiza si esas predicaciones tienen como propósito exaltar a Dios, demostrando la condición en la que estamos, para que así tú puedas glorificar a Dios a través de tu arrepentimiento. Así que porque la palabra de Dios es autoridad para tu vida, tú debes desear y buscar una predicación que confronte el pecado. Jesús confrontó el pecado. No terminó su predicación allí. Él no predicó solamente en contra del pecado para que las personas sintieran miseria.
Jesús predicó confrontando el pecado y a su vez dando la solución al mismo. Jesús predicó confrontando el pecado, dando esperanza. Así que debemos predicar confrontando el pecado, y la predicación con autoridad de la palabra de Dios también da las soluciones al pecado. Y de manera muy resumida, podemos ver que el propósito del Sermón del Monte era establecer los valores del reino de Dios, cómo debe vivir un ciudadano del reino de Dios. Y un ciudadano del reino vive según la justicia de Dios, no la justicia personal. Por eso dice Mateo 5:48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así que tú puedes vivir según los valores del reino por la justicia de Dios. Pero algo importante también es que Jesús, antes de dar las aplicaciones de cómo vivir y de cómo ser un ciudadano del reino de Dios, él mencionó que vino a cumplir la ley y los profetas. Lo recordamos muy bien. De manera que Jesús promueve vivir en justicia porque Él ha cumplido las demandas y la restitución de la ley o que exigía la ley. Así que Jesús promueve que tú vivas en la justicia de Dios porque Él ha cumplido esa justicia. Y al momento de que Jesús da las aplicaciones prácticas de cómo vivir en el reino de Dios, Él demostraba que el problema radica en el interior de la persona. Nuevamente pensemos en Mateo capítulo 5. El deseo de una persona para matar a alguien es simplemente el resultado de un problema interno. Jesús no se enfocó en la acción de matar. Él comentó que ese pecado comienza por el odio en su interior. De la misma manera, el adulterio es el resultado de un problema interno, la codicia sexual. Así que el énfasis de Jesús en sus predicaciones no estaba en las acciones visibles del pecado. Él pone en evidencia la condición del corazón. Para Jesús es muy importante la condición de la persona. No estaba en las acciones visibles del pecado. Así que para vivir de acuerdo a los valores del reino, tú necesitas un cambio en tu corazón. Necesitas un cambio en tu ser, porque solamente a través de la vida espiritual que ofrece el Espíritu Santo, tú anhelarás vivir según la justicia de Dios. Pero también es importante que tú recuerdes constantemente que tú vives en esa justicia no por tus méritos, sino por la gracia de Dios. Así que necesitamos predicaciones que confronten el pecado, pero a su vez predicaciones que nos recuerden la gracia de Dios para vivir como ciudadanos del reino de Dios. Cada texto de la Escritura te demuestra la condición humana en la que tú te encuentras, pero también cada texto demuestra y manifiesta la provisión de Dios para que tú puedas salir de ese estado espiritual. Dios nos ha dado su palabra para que lo conozcas. Él no ha dado su palabra simplemente para que conozcas tu condición y veas que eres polvo y que al polvo volverás. No. Él se ha revelado a través de su palabra para que tú puedas ser restaurado en Cristo. Dios en su gracia a través del Evangelio te capacita para que tú vivas para Él. Por esto el Señor Jesús declaró que nada podríamos hacer fuera de Él. Y aquí hay una aplicación para nosotros como pastores o el liderazgo de esta iglesia.
Debemos tener cuidado de predicar sobre enfatizando el pecado y no dando la esperanza de la gracia de Dios. Es importante denunciar el pecado, pero a su vez es importante que prediquemos que dependemos de la gracia de Dios para vivir justamente en el reino de Dios. Nuestra prioridad es predicar fielmente la palabra de Dios porque ella confronta el pecado. Pero también nuestra prioridad debe ser predicar la dependencia de la gracia de Dios, no de tus esfuerzos. Y a su vez hay una aplicación para la iglesia en general. Tened cuidado de las predicaciones legalistas que simplemente promueven acciones para agradar a Dios. Tú puedes vivir con justicia en el reino de Dios, pero no por tu justicia, sino por la justicia de Dios a través de Cristo. Es necesario escuchar predicaciones que tienen como fundamento la palabra de Dios, porque en su gracia Él te capacita. Nota lo que dice Tito 2, 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Por gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Por estos versículos podemos ver que tú debes vivir en santidad en esta vida terrenal, pero no dependiendo de tus esfuerzos, sino dependiendo de la gracia de Dios. Menciona el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado y te enseña. A veces pensamos que la gracia de Dios es solamente para salvación, pero la gracia de Dios está presente cada día de tu vida, porque te enseña que tú debes renunciar a ti mismo, al pecado y vivir solamente para tu Rey. Así que la manera en que sabrás si estás escuchando un sermón legalista que simplemente promueve acciones para que tú seas una buena persona es si ese sermón o esa predicación no incluye la obra del Evangelio. Si no se predica la gracia de Dios, las implicaciones del Evangelio, ese sermón es moralista o es legalista. Así que ten cuidado de lo que escuchas. Quizás estás habituado a escuchar este tipo de sermones y quizás no te has dado cuenta. Así que porque la palabra de Dios es autoridad para tu vida, tú debes desear y buscar una predicación que promueva la solución al pecado. La gracia de Dios a través del Evangelio. Y pensemos nuevamente en la pregunta con la que iniciamos. ¿Por qué la palabra de Dios es autoridad para mi vida? Es autoridad porque te maravillará lo que tiene que decir. Y en segundo lugar, la palabra de Dios es autoridad para tu vida porque su enseñanza es superior a cualquier perspectiva humana. Volvamos a Mateo capítulo 7, versículo 29. Mateo 7, 29. Porque Jesús les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Jesús predicaba con autoridad y esa enseñanza es superior a cualquier perspectiva humana.
Ahora, y voy a dar una ilustración y voy a ser honesto, no recuerdo dónde leí esa ilustración. Lo he leído en algún libro, pero aún así lo compartiré. Y el autor de un libro mencionaba que Jesús ha encomendado a hombres que prediquen la palabra de Dios con fidelidad, con pasión y con urgencia. Y en muchas ocasiones se enfatiza más predicar con pasión, con predicar urgentemente, pero se olvida la fidelidad al texto bíblico. Y el autor menciona esto. Considera que Jesús es el rey que está enviando mensajeros que prediquen fielmente su mensaje. Es como el heraldo en la antigüedad. Simplemente tenía que pronunciar exactamente las palabras del rey. Él daba el mensaje exacto del rey. Jesús es el rey. Y si él estuviera sentado en esta silla, si él escuchara tu sermón, él diría, muy bien, eso es exactamente lo que yo te he dicho que dijeras. O él diría, eso no es absolutamente lo que yo quería que tú dijeras. Como pastores y como predicadores debemos proclamar la palabra de Dios con su autoridad, no con nuestra autoridad. Debemos predicar la palabra de Dios porque ella es superior a cualquier perspectiva humana. Y este versículo 29 establece la autoridad y la superioridad de las palabras de Jesús ante las enseñanzas de los fariseos y de los escribas. Recordemos que en todo el capítulo 5 Jesús estaba diciendo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, vuestros maestros dicen tal cosa, pero yo os digo la verdad. Los fariseos añadieron mandamientos a la ley de Dios y los ponían como un estatuto perpetuo. Ellos querían que las personas vivieran con una justicia externa, siendo que su interior no había sido cambiado por la justicia de Dios. Mateo 23-28 dice Jesús a los fariseos, por fuera parecéis justos a los hombres, por fuera, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Jesús declaró que esos fariseos no eran ciudadanos de su reino. Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. De manera que estos fariseos no eran ciudadanos del reino. Y hay personas que usan la palabra de Dios con principios legalistas, es decir, creer que ganaremos el favor de Dios por nuestras acciones. Pero por otro lado, se puede caer en el extremo de tergiversar la palabra de Dios para un fin de libertinaje. Y en este punto quiero decir que hay personas que niegan el mensaje de la palabra de Dios. Hay personas que niegan el mensaje de la palabra de Dios porque creen que la filosofía del mundo o la sabiduría del mundo es superior. Pero recuerda lo que dice la Biblia. Hay una sabiduría que es terrenal, que es natural y que es diabólica. Y esta sabiduría del mundo declara que la palabra de la cruz es necedad, tal como dice primera a los Corintios. Y recordemos que la sabiduría de este mundo promueve el relativismo moral, en donde todo depende de tu perspectiva. Y esa enseñanza ciega el entendimiento. Esa enseñanza cautiva a las personas en el pecado, porque no confronta su condición. Y ante estas dos perspectivas del libertinaje,
y del legalismo. Debemos recordar que la palabra de Dios tiene como propósito demostrar una obra espiritual. La Biblia trata asuntos espirituales más que intelectuales o acciones moralistas. Así que, hermanos, tengamos cuidado de aceptar predicaciones que se basan en la perspectiva personal o en la filosofía del mundo. Tengamos cuidado de aceptar esas predicaciones que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Si un pastor deja de predicar la palabra de Dios y comienza a predicar su perspectiva, está demostrando arrogancia. Está demostrando una creencia de superioridad. Y me atrevo a decir que si eso pasa, en ese momento nosotros debemos dejar de escuchar a esa persona, porque no está predicando con la autoridad de la palabra de Dios. El texto bíblico tiene autoridad sobre nosotros, no nosotros hacia el texto bíblico. Y como pastores tenemos una responsabilidad espiritual, porque estamos tratando asuntos espirituales. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo. Debemos predicar dependiendo de Dios y no de nuestro intelecto. Recuerda que es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que si una predicación está cimentada en una perspectiva del mundo o perspectiva personal, desecha esa predicación. Debemos predicar también sin la intención de agradar la filosofía del mundo. Se puede caer en el error de querer ganar a las personas a través de la incorporación de métodos filosóficos o humanos. Y la realidad como predicadores no es la filosofía, es la prioridad del Evangelio. Y esto es algo que continuamente Pablo hizo en donde él iba. Nota lo que dice 1 Corintios 2, 1 al 5. 1 Corintios 2, 1 al 5. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descansase en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Somos llamados a proclamar la verdad del Evangelio. Así que no pongamos esperanzas en métodos o filosofías humanas, porque de esa manera nuestra fe no descansa en el Señor. Y esto es algo muy importante porque Pablo estaba en Corinto y Corinto era una ciudad que albergaba la filosofía. Él pudo persuadir a las personas a través de la filosofía porque ellos estaban acostumbrados a escuchar esto. Pero Pablo menciona que la autoridad proviene por la palabra de Dios proclamando el Evangelio. Porque es el Evangelio lo que cambia el corazón de las personas, no la persuasión de las palabras, es solamente el Evangelio. Así que tengamos cuidado de incorporar filosofías humanas en la predicación, porque solamente la palabra de Dios es superior y tiene poder para cambiar a las personas. Y quiero concluir mencionando esto. La filosofía de predicación de esta iglesia es predicar fielmente la palabra de Dios, no pensamientos de hombres,
porque es la palabra de Dios que confronta el pecado, porque la palabra de Dios restaura tu vida a través de la obra del Evangelio. Así que el día que yo o cualquier otra persona se ponga de pie aquí y comience a predicar sin la autoridad de Dios, que comience a predicar con su perspectiva personal, ese será el día en que esta iglesia dejará de escuchar una predicación con la autoridad de la palabra de Dios. Toda predicación debe estar cimentada en la palabra de Dios. Así que a manera de conclusión, porque la palabra de Dios es autoridad para tu vida, tú debes desear y buscar una predicación de acuerdo a la autoridad de la palabra de Dios. No te conformes con predicaciones motivacionales. No te alimentes de predicaciones moralistas. Aliméntate de predicaciones fieles al texto bíblico, porque la palabra de Dios confronta tu pecado, te restaura y es superior a cualquier filosofía humana. Padre, te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Tú te has revelado para que nosotros podamos conocerte. Podamos conocer que tú eres justo, que tú eres recto y que nosotros necesitamos ser restaurados de nuestra condición. Gracias, Señor, porque no simplemente demuestras tu carácter para que seamos personas que sientan miseria o bajeza, sino para que podamos arrepentirnos y acercarnos a ti con humildad. Te damos gracias porque tu palabra nos demuestra que aún y a pesar de nuestra condición caída, tú nos restauras por la obra de Jesucristo. Así que ayúdanos para que cada día podamos vivir dependiendo de tu gracia, puesto que ella nos enseña a vivir para ti y reflejar tu gloria. Por esto, Señor, pedimos que tú libres a esta iglesia de cualquier predicación que sea legalista, cualquier predicación que promueva acciones humanas, cualquier predicación que esté fuera de tu autoridad. Y si eso llega a pasar, danos discernimiento para poder desechar esa predicación. Pedimos, Señor, que tú nos uses a David y a mí como pastores en esta iglesia para que prediquemos con tu autoridad, no con nuestra perspectiva, sino solamente con tu poder y tu autoridad. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.